Bienvenidos a la conferencia Viajes Transoceánicos y Prácticas de Colección, Máscaras y Museos. Perdón, digamos, nos hemos extendido unos minutos más, unos 8 minutos más. Hemos tenido unos problemas técnicos que ya esperamos que se hayan superado y se hayan solucionado, así que les ofrecemos excusas a todas las personas que nos están viendo por el Facebook Live Red Cultural Santa Marta de este retraso de estos minutos. Quiero darles la más cordial bienvenida, por supuesto, a nuestra invitada Aura Reyes, que es nuestra tercera invitada a este programa que hemos realizado entre el Museo del Oro Zenú y el Museo del Oro Tayrona a propósito del Día Internacional de los Museos del Oro. Estos dos museos, el Museo del Oro Zenú y el Museo del Oro Tayrona, pertenecen a una amplísima red que es una red de 7 museos, que son la red de museos del oro del Banco de la República. Y en toda la red hemos realizado una serie de actividades a propósito del Día Internacional de los Museos. Cada museo ha realizado unas actividades muy particulares y en esta oportunidad, pues nos unimos con el Museo del Oro Zenú para hablar de objetos etnográficos y un poco en atención a una idea, digamos, de la historia de la antropología, la historia disciplinar de la antropología en Colombia, donde los estudios etnográficos han sido de vital importancia para representar esa actividad o para representar comunidades indígenas, no solamente, digamos, del presente, sino también de objetos arqueológicos. Y pues obviamente esta idea también ha acompañado toda, digamos, la puesta en escena de los espacios museales, de los museos en Colombia. Y un poco por eso, digamos, traemos esta discusión como a la mesa y por eso quisimos realizar esta serie de eventos que hoy nos convoca y por esta razón, por supuesto, hoy nos acompaña la antropóloga Aura Reyes, que ha trabajado bueno, bastante, sobre todo un tema muy de hace unos años atrás, de la historia de los objetos, de la historia de los objetos de los museos vistos como casi una biografía, si se quiere. Y ahorita seguramente Aura nos contará más en detalle. Por lo demás, me resta, digamos, como nada, agradecerles por estar con nosotros, e invitarles, por supuesto, nosotros continuamos celebrando este Día Internacional de los Museos, con un evento adicional, que es el evento que tenemos mañana con la antropóloga Margarita Reyes, mañana y el sábado a partir de las 9 de la mañana. Este es un taller que requiere, digamos, una inscripción previa. Ustedes nos pueden dejar sus comentarios en la casilla del chat del Facebook. Si quieren asistir a este taller, es sobre museos en territorios y, digamos, cómo pensar museos desde los territorios. Pensar y escuchar museos desde los territorios. Entonces están cordialmente invitados. Por lo demás, digamos, Aura, bienvenida. Bueno, el auditorio, todos nosotros estamos aquí para escucharte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, primero que todo, pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. También les presento pues las disculpas por el pequeño retraso. Son imprevistos que a veces pasan en estos mundos virtuales y ahora imagínense cuántas transmisiones en live están en simultánea, ¿no? Entonces, pues también nos da oportunidades que aprovechamos como generar este tipo de encuentro. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Muchas gracias al área cultural del Banco de la República, al Museo del Oro Zenú y especialmente pues al Museo del Oro Tayrona, espacio al que le tengo especial cariño, pues por los temas que he venido trabajando un poco. Voy a compartir pantalla como para animar un poco esta conversación que vamos a tener en los siguientes minutos. Vamos a ver si todo funciona bien con nuestra plataforma. Vamos a darle aquí. A ver, ¿funciona bien o tenemos... Está funcionando perfecto, por Espérate a ver fin. qué. Funcionó perfecto y acá se quedó. Un momento, y acá se bloqueó. Ay, bueno, creo que más bien lo voy a dejar así porque parece ser que hay como bueno, hay como un desajuste aquí en la pantalla y no los puedo ver de forma simultánea. Esta presentación que vamos a compartir el día de hoy, como ya lo mencionaba justamente Aleja, pues este nombre muy grandilocuente, pero que realmente pues son como pequeños caminos lo que vamos a seguir. Se titula entonces Viajes transoceánicos y prácticas de colección. Específicamente me interesa un tema en particular que son las máscaras de diversos pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta
y es un trabajo que he venido desarrollando pues ya hace varios añitos cuando me fui a hacer el doctorado a Alemania gracias al apoyo pues del DAAD y de la Universidad Libre de Berlín y donde me empecé a encontrar con estas colecciones justamente en estos museos europeos. Si bien yo estaba rastreando un etnólogo que había venido a Colombia a inicios del siglo XX y del que, por supuesto, pues conversaremos un poco en adelante, pues empecé también a buscar colecciones colombianas que estuviesen en otros museos, principalmente europeos, pues porque era el espacio en el cual, digamos, yo me encontraba en aquel entonces, pero un poco, digamos, esos caminos y esas travesías, pues me llevaron a muchos tiempos. Entonces, acá vemos un poco y quizás quisiera empezar un poco la reflexión por este elemento muy centrado desde el espacio museal, sitios en el cual, digamos, pues he tenido la oportunidad de trabajar en los últimos años, ya no solo desde el área de la investigación, que digamos de la investigación antropológica, de la historia de la antropología, como nos mencionaba ahorita Alejandra, sino ya también el trabajo de musealizar, ¿no? De colocar en escena estos objetos, de construir narrativas, de repensar de forma crítica también cuál es el lugar de los objetos en estos espacios museales. Y bueno, cuando nosotros estamos hablando de máscaras, pues estamos hablando específicamente de un conjunto de objetos, máscaras de madera que hacen parte incluso hasta la actualidad de rituales específicos para armonizar los mundos, para crear un balance. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar cómo han sido interpretadas esas máscaras fuera de su espacio de procedencia, o sea, fuera de la Sierra Nevada, nos encontramos de que muchas veces su valor cultural, su designación, su práctica es completamente ignorada. O sea, fue completamente, digamos, invisibilizada y empiezan a darse otras interpretaciones e incluso otros usos de estos, y voy a colocar entre comillas esa palabra objeto, ¿no? Que incluso el mismo Banco de la República, en otros espacios, en esta conmemoración de museos, se ha reflexionado bastante realmente sobre este tema de, venga, hay que hablar de objetos, de sujetos, cuáles son esas formas como podemos comprender estas materialidades en los espacios museales. Entonces, digamos, pongo digamos, esta pequeña tablita que se divide en tres, digamos, un poco partiendo justamente de los locus espaciotemporales en los cuales nosotros nos ubiquemos. Por el momento eso puede sonar un poco enredado, no nos preocupemos que a lo largo de la charla vamos a ver un conjunto de ejemplos donde vamos a dar cuenta de cada una de estas interpretaciones. Máscaras como un medio, como un espacio de balance, como un espacio de comunicación, máscaras como un objeto de idolatría, digamos que también para algunas personas es denominada de esta forma, o incluso máscaras como objetos etnográficos, ¿no? Ahí viene un poco ese peso de la antropología y del proceder disciplinar. Cuando hice un poco la revisión de este material, o sea, estas colecciones en particular, lamentablemente por cuestión de derechos de autor, me encantaría mostrarle todas las fotografías de todas las máscaras, lamentablemente no lo podemos hacer, pero bueno, esas se las pueden conseguir en algunos artículos y demás que eso sí los pueden encontrar ahí hoy online. Vamos a ver solo algunas imágenes. Este es un pequeño rastreo, digamos, de en donde hoy en día encontramos máscaras rituales de la Sierra Nevada de Santa Marta en diferentes lugares del mundo. Las más antiguas, las que se llevaron, digamos, desde la época, pues, de la colonia, o sea, para que un poco miremos esa trascendencia temporal, desde qué momento se están movilizando desde la sierra hasta otros lugares este tipo de materialidades, son estas que se encuentran actualmente en el Museo Etnográfico y Misionero del Vaticano, ¿no? Aquí lo ubicamos. Luego, o sea, ya cuando estamos pensando como en esa práctica antropológica, como en esas grandes expediciones, y por allá están escuchando antropólogos, entonces recordarán a Bronislaw Malinowski, a todas las expediciones de los grandes clásicos y demás. No necesariamente hablamos de Malinowski, pero sí hablamos de antropólogos alemanes y suecos que estuvieron en Colombia y especialmente en las primeras décadas del siglo XX conformaron colecciones no solo de la Sierra Nevada de Santa Marta, sino de otras regiones del país. Y hoy en día estas máscaras se encuentran entonces en el Museo Etnológico de Berlín. Ahí reposan dos máscaras.
No lo dije, aquí en el Museo del Vaticano reposan 5 objetos, 2 máscaras y 3, digamos, estatuillas de madera, 3 objetos antropomorfos de madera y bueno, hay un par zoomorfos. Y aquí en Suecia, en el Museo de las Culturas de Gotemburgo, ahí hay una máscara sobre la cual vamos a hacer ciertas consideraciones que vamos a dar posteriormente. Quizás la última máscara que, digamos, sale también dentro de esta línea muy de la expedición etnográfica, clásica y demás, es una que se encuentra acá en el Museo de Filadelfia. Esas fueron, digamos, las que en los años 30, en la década de 1930, salen hacia este museo. Eso no quiere decir que no existan en otros lugares máscaras extraídas de la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, es probable que en otras colecciones alguien tenga ese tipo de objetos, sin embargo, por los repositorios públicos, un poco siguiendo como la historia de la antropología, pues estas son como las detectables, ¿no? Eso no pensemos que sean las únicas. Lamentablemente pueden existir este tipo de materialidades un poco en otros espacios completamente descontextualizadas desde sus valores culturales. Entonces vamos a empezar a viajar en el tiempo para saber desde qué momento y en qué, digamos, bajo qué contextos llegan esas máscaras o se extraen esas máscaras de, digamos, de sus sitios de procedencia. Y pues aquí pues uno va hasta 1691, estamos digamos en pleno momento de, o sea, en un momento de Polonia, donde tenemos campañas de extirpación de idolatrías, donde tenemos un conjunto de misioneros y de órdenes que están en las Américas y que están mirando cómo solicitan procesos y apoyos para hacer, digamos, sus campañas, sus procesos de evangelización. Y llama la atención este fray, que es Fray Francisco Romero. Hay un libro muy interesante que es del Llanto Sagrado, que tiene algunas referencias sobre, digamos, sus trabajos en lo que hoy en día, pues, digamos, es denominado como la Sierra, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con Fray Francisco Romero? O sea, un poco vamos a hablar de quiénes eran estos personajes, ¿no? ¿Quiénes fueron estos señores que se fueron hasta la sierra? ¿Cómo intervinieron? ¿Cómo interactuaron con la gente? ¿Y cómo obtuvieron esos objetos que son rituales, ¿no? Y aquí quizás no mencioné un elemento que vale la pena colocar un poco como en la estructura, ¿no? Como en ese suelo sobre el cual nosotros estamos generando la reflexión y es cuál es el lugar de ese objeto. O sea, y por un momento pensemos todos como en esos objetos personales, en esos objetos familiares. Nosotros entregaríamos esos objetos personales, esos objetos familiares que han sido heredados, o sea, que hacen parte, digamos, de nuestro acervo de recuerdos de la familia que vino y migró de tal sitio y se venían con tal objeto, porque digamos, ese tipo de cuestión sobre qué está permitido que circule o no circule hacia los espacios museales es un debate que aún continúa abierto, ¿no? Esto no es un debate cerrado y pues sí me gustaría un poco que reflexionemos sobre ese elemento, ¿no? De qué tan viable o qué tan un poco correcto en términos, digamos, muy éticamente, políticamente correcto, qué tan políticamente correcto es que este tipo de objetos circulen hasta estos espacios, ¿no? Es una lectura crítica que se hace también de estos procesos de adquisición de colecciones. Entonces, volvamos a nuestro primer caso, que es Fray Francisco Romero. Fray Francisco, pues, era un misionero que, pues, probablemente él venía un poco del sur, de la zona, digamos, de lo que conocemos hoy en día como en Ecuador, estuvo allí haciendo su proceso de formación. Él inicia todo un viaje, digamos, hacia el norte, como lo hicieron muchos misioneros, ¿no? Buscando pueblos indígenas para civilizar. Él llega, por ejemplo, al Valle de Timaná, hace una referencia sobre el estado de los pueblos indígenas en el Valle del Timaná, llegas a lo que se denominaba en aquel entonces Santa Fe, pasa por los palenques que habían alrededor, digamos, subiendo ya por el Magdalena. Finalmente llega hasta la región que, pues en aquel entonces se denominaba como el Valle de Upar. Y allí el visitador le informa que en la sierra existían, comillas, unos templos en la parte alta, ¿no? Y acá ya empezamos a hacer unas configuraciones sobre en qué sitios
circulen a nivel interno también estas máscaras, ¿no? Esta cuestión de la parte alta va a ser algo que se replica también para los viajeros posteriores y para saber ellos en dónde, digamos, a qué pueblos, a qué lugares van a buscar este tipo de materiales, ¿no? Ya Fray Francisco Romero, a través del visitador, digamos, conoce o sabe, digamos, da cuenta de que en la parte alta de la sierra hay una serie de cuevas en las cuales se están guardando objetos rituales, ¿no? La forma como él los determina en su texto, pues es con el término de ídolos, ¿no? Ídolos, idolatrías, y él empieza con ayuda, que ayuda también coloquémoslo en comillas, de un intérprete que es el UM Guaymaro, a hacer toda una excursión por esta región. ¿Por qué digo entre comillas? Porque hay versiones encontradas. Uno puede leer la versión de Fray Francisco Romero, pues que está escrita para legitimar su discurso y su acción, entonces todo parece que fuese un poco pacífico, pero si uno la coteja con las versiones, por ejemplo, de los encomenderos que también refieren a esas acciones, encontramos, digamos, distinciones claras a procesos, digámoslo, de amenazas, de condicionamientos, como de si ustedes no me apoyan, entonces voy a quemar todas estas casas, si ustedes no me muestran el camino, pues entonces pues hay que castigar estos pueblos. Entonces sí vemos que es una situación de tensión, es una situación de dominación en la que se da, digamos, este proceso de buscar estos objetos rituales, ¿no? Un poco enmarcado en lo que denomina el mismo Fray Francisco Romero una campaña de extirpación de idolatrías. Inicia a hacer una referencia, alcanza a datar unos 10 lugares rituales en los cuales se encuentran resguardados objetos rituales, muchos de ellos los quema, o sea, porque es también esa cuestión de una nueva fe que se está imponiendo de forma violenta sobre los pueblos nativos, sobre los pueblos locales. Sin embargo, toma algunos objetos, que son los que nosotros estamos viendo justamente en la lámina de, no sé, bueno, de pronto de la derecha, de la izquierda, pero mí es de la derecha. Estos son, digamos, él hace como una simulación de lo que sería el movimiento de los objetos. Estas como, imagínense que es una Canza María, bueno, en la versión colonial, por supuesto, es con la estética de la época. Y acá nosotros tenemos en la parte central justamente las estatuillas antropomorfas, isomorfas, que les estaba conversando hace un momento, y las dos máscaras. O sea, ocurre algo interesante con esto, y es que, bueno, él se toma los objetos, quema algunos cuando baja de la sierra, o sea, viene con más cosas, viene con plumaria, o sea, viene, digamos, con todos los atavíos también, con los sonajeros, o sea, trae un conjunto de materiales asociados a los rituales, probablemente de lluvia, y empieza a hacer todo, digamos, una quema en frente de los pueblos que se estaban, o sea, que estaban, digamos, congregando, estos pueblos de indios de la parte baja. Él insiste en no quemar estos 5 objetos, sino de llevarlos a la corte. O sea, la finalidad de llevarlos hasta España tiene, bueno, hasta la corona española, como para ser más claros, tiene un papel político bastante claro. Espérense que esto se quedó, me encanta que hoy es el día en que, o sea, ahora se bloqueó. Next. Ya funcionó. Acá tenemos un poco, digamos, como desde 1692 hasta, pensemos hoy, 2021, todo el viaje que empiezan a tener estos objetos. O sea, inician llegando entonces allá a la corte. Fray Francisco Romero los presenta al Papa Inocencio XII como prueba de los ídolos, comillas, que, digamos, aún están presentes en las poblaciones americanas y los lleva como un testimonio que le permite legitimarse ante propaganda de FIDE, ¿no? Entonces, propaganda de FIDE es una de estas instituciones, organizaciones que piénselo como la gran madre que organiza los misioneros en el territorio americano, ¿no? Desde ahí un poco se piensa cuál orden religiosa va a cuál sitio, se autorizan, se designan el tipo de acciones misioneras y evangelizadores que van a tener lugar, etcétera. Entonces, esa interlocución de Fray Francisco Romero entre estos objetos que lleva consigo su conversación con Inocencio XII y, digamos, esa legitimación que empieza a tener con propaganda de FIDE,
pues le permite tener presupuesto para avanzar en campañas de evangelización. Él retorna a América a continuar su trabajo evangelizador y de extirpación de idolatrías, y los objetos se quedan ahí. Quedan inicialmente en el Palacio de Propaganda de Fide. Sin embargo, como quedan como unos objetos de esa otredad exótica, esa otredad que debe ser dominada, esa otredad que debe ser modificada, esos pueblos que están al otro lado del mar que adoran a dioses, que pues son los términos que se utilizaban en esa época, no hay ninguna referencia, por ejemplo, de qué sitio específico venían, cómo eran utilizados los objetos, cómo eran, o hablemos de máscaras, ¿no? Cómo eran utilizadas estas máscaras, o sea, todo ese tipo de información se empieza a borrar. Pasan luego a las colecciones del cardenal Stefano Borgia, donde, o sea, ahí ya estamos hablando más o menos hacia el siglo XVIII, o sea, ya empieza a pasar el tiempo, y está, digamos, este cardenal, él con la gente de propaganda de Fidel le parece como muy interesante que los misioneros traigan algunos objetos, comillas, exóticos de los pueblos que, digamos, están un poco evangelizando. De ahí tiene lugar, en cierta medida, no toda, por supuesto, la constitución de las colecciones del Museo Borgiano, y eso pasa a lo que sería una exposición misionera y una exposición del Vaticano a finales del siglo XIX. De esa exposición del Vaticano, ¿qué ocurre? Y ahí hay una cosa muy interesante. Los objetos, las máscaras, son clasificadas por alguna razón dentro de las colecciones mexicanas. O sea, y todo el mundo en, en la exposición misionera, en el Museo Etnológico Laterano del Vaticano, o sea, en toda esa musealización, porque si uno empieza a mirar, realmente estuvieron guardadas en cajas, probablemente en algo privado, ¿no? Algo que era solo de acceso para algunas personas, algunos conocidos, cuando realmente la máscara empieza a ser un mecanismo para contar, para narrar, para mostrar, comillas, para exhibir, que es cuando se utiliza, digamos, se instrumentaliza en la exposición misionera o ya en el Museo Etnológico del Laterano, que es el que se crea a partir de la exposición misionera, vemos que esa máscara ya ha perdido completamente su identidad. Incluso esa lámina que yo les mostré, que eso es algo, digamos, que también nos da cuenta de cómo los objetos van cambiando de identidad a lo largo del tiempo, y que pues muchas veces, y este comentario va más para los que trabajamos en museos y colecciones, que tengamos mucho cuidado con los objetos que tenemos en nuestras colecciones y que realmente nosotros nos sentemos con ellos y empecemos a preguntarle muchas cosas, ¿no? Intentemos conformar una conversación para saber realmente por dónde han pasado, ¿no? Hay todas unas experiencias de vida de los objetos que son completamente olvidados, porque muchas veces, incluso muchos museos, siguen utilizando un objeto como de forma muy estática, ¿no? Para mostrar algún estereotipo o algún pueblo, ¿no? O algún collage multicultural que, bueno, que está de moda en algunos lados. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, cuando estas máscaras llegan, digamos, y empiezan a ser expuestas como piezas mexicanas? Hay unos antropólogos que empiezan, digamos, a trabajar con las colecciones, empiezan a clasificar, y realmente solo es hasta 1972, o sea, para que miremos, ¿no? 1691, Fray Francisco Romero las saca de este territorio, aproximadamente, ¿no? 1972, han pasado tantico unos añitos. Hay un antropólogo que se llama Henrik Bischoff, que está muy interesado en los objetos del territorio colombiano, ¿no? Este también era uno de estos que quería y que trabajó también aquí, trabajó en otros países de América, que también hacía parte de equipos museales, etcétera. Y entonces, Bischoff es realmente el que empieza a papelear, o sea, a buscar papel en otro lado, no solo a mirar los objetos con los cuales se encuentran las colecciones, y por casualidad da cuenta de esa lámina que les acabé de mostrar. Lo que ocurre con el libro original de Fray Francisco Romero es que por un lado estaba el documento escrito y la lámina estaba por otro lado. Eso fue, digamos, un poco lo que provocó esa desarticulación y que rápidamente la gente olvidara de dónde venían estos objetos. O sea, es que imagínense que ustedes
hacen, imagínense nada más cuando ustedes tienen técnicas de archivo y uno va a guardar algo y entonces se les da por guardar el informe y uno dice, después coloco las imágenes o las anexo en un archivo diferente. ¿Qué va a pasar 10 años después cuando uno busca eso? No va a encontrar las imágenes, ¿no? Esta fue, digamos, algo que ocurrió con estas máscaras y solo hasta 1972, digamos, se da esa redefinición, se articulan y hay unos trabajos bien interesantes de dos personas, dos curadores del Museo Etnológico del Vaticano, que ese es un nombre súper reciente, estamos hablando como del 2016, porque el Museo Laterano estuvo cerrado mucho, mucho, mucho tiempo y solo hasta el 2016 o 2017 se reabre en los museos del Vaticano. Ellos empiezan, digamos, a hacerle todo el rastreo y da la casualidad que estos objetos que salieron de la Sierra Nevada son los primeros objetos de la colección del Museo Etnológico del Vaticano. O sea, un poco esa acción de Romero, esa, digamos, esa cuestión de decir que son ídolos, de que hay que colectar, de que hay que representar esas poblaciones y esas, digamos, esos elementos que hay que modificar, porque era, digamos, los términos de este personaje, pues instan a un proceso de colección que se va a incrementar bastante pues con el resto de misioneros de propaganda de FIE. Ahí dejamos un poco, digamos, esta no larga, no, sí, larga historia, porque ya miro la hora, esto es lo bueno que puedo ver la hora acá, ya son casi 34 y nos faltan 3 casos. Esto es un poco la historia como de las primeras máscaras que salen y que de las que tenemos todavía, digamos, relación y que continúan, o sea, que uno las tiene como en su panorama. Las personas del Museo del Vaticano estuvieron hace ya algunos años, hace ya bastantes años, digamos, hablando con las organizaciones de representación indígena serranas y bueno, se dieron una serie de acercamientos, de comentarios, incluso en este catálogo, que es el catálogo de la colección de América, acá sí se incluyen, y bueno, yo creo que esto por derechos de autor sí se puede, o sea, mostrar el libro. Acá, por ejemplo, nosotros podemos ver, acá se incluyen ya cada uno de los objetos. Disculparán que lo hago así, pero pues es que derechos de autor. Eh, Aura, y Aura, hay una referencia a justamente cómo fue Aura. ese proceso de conversación con el cabildo gobernador de aquel entonces y con la organización indígena. Sin embargo, las máscaras, los objetos continúan estando en el Museo del Vaticano. Lamentablemente no he podido ver si, siempre he tenido la curiosidad de saber si los están o no los están exponiendo, todavía no tengo esa información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un poco, bueno, tenemos ese primer caso, ya aquí nosotros hacemos un salto gigante en el tiempo, o sea, hasta finales del siglo XIX, un personaje que, pues para los que han trabajado un poco historia de la sierra, historia incluso de la costa Caribe, porque pues también hay un trabajo muy interesante sobre la Guajira, pues conocerán a este geógrafo, ¿no? Al famoso conde Joseph de Breté, que estuvo en este territorio de la sierra entre 1890 y 1896. Aquí tenemos una intención muy diferente a la de Fray Francisco Romero, o sea, Abrete lo envía realmente el gobierno francés, apoyado por la Sociedad de Geografía, para hacer justamente unas investigaciones de carácter geográfico, porque pues la sierra va a ser un espacio muy, muy, muy apetecido por geógrafos, por geólogos, o sea, por toda esta cuestión de las ciencias naturales de finales del siglo XIX, inicios del XX, van a venir muchas personas. Solo menciono este porque justamente Joseph hace unas descripciones muy interesantes de los usos de las máscaras in situ, ¿no? Y de los rituales como tal. Lo que ocurre con Brete es que, bueno, él viene a hacer un poco de geografía, también empieza a hacer una serie de comentarios de carácter económico, ¿no? Pensando en esta cuestión de los recursos naturales, o sea, acá muchas de estas investigaciones, comillas, de las sociedades académicas, pues estaban, digamos, de la mano con proyectos extractivistas, proyectos de colonización, proyectos de búsqueda e identificación de recursos naturales, que pues vale la pena, digamos, mencionar esa relación entre la academia y la economía, ¿no? Y Brete también se le designa la realización entonces de investigaciones de carácter arqueológico y etnográfico. Él va, si bien es geógrafo o digamos tiene más experiencia en el área de geografía, utiliza un cuestionario bien interesante que es un cuestionario de sociología y etnografía
diseñado por la Sociedad de Antropología de París. Entonces, como para los que tengan curiosidad por el tema, todo eso se consigue en esta página per se, en la francesa, y ahí encuentran, por ejemplo, la publicación de 1903, donde él da un poco respuesta a cada uno de los elementos de ese cuestionario etnográfico y sociológico. También hay otras publicaciones que vale la pena, digamos, referir, que lo mismo por cuestión de derechos no puedo como reproducir aquí las imágenes, pero también las pueden encontrar en internet, que son justamente revistas de viajes, ¿no? Las revistas de viajes son muy relevantes en el siglo XIX. Está, digamos, también relacionada con el proceso de expansión colonialista, de imperialista en algunos casos de los países europeos. Y hay dos en especial, que son Tour du Monde y El Universo Ilustrado, donde vamos a encontrar como los informes. También en la Sociedad de Geografía de París están esos informes que él empieza a remitir de las actividades que hace a lo largo de todos estos años. Si bien está como por muchos, o sea, está por muchos puntos, digamos, de la sierra, está también en la Serranía del Peijá, o sea, está como en varios lugares de esta región. Digamos, hay un viaje en particular que interesa mucho, que es el que realiza de febrero a marzo de 1895, a lo que él llama justamente, y es una palabra que me parece, digamos, es una frase que me parece muy bella, que es la tierra de los remedios, ¿no? Como el espacio de la sanación, el espacio de los rituales, el espacio donde están los sabedores, el espacio donde está el conocimiento y en dónde está ubicado. Y aquí, digamos, nuevamente encontramos esas referencias en la parte alta de la vertiente norte. O sea, no es, digamos, no es poco importante esa referencia, porque esta cuestión de que la tierra de los remedios, la tierra del saber, se encuentra en la vertiente norte, en la vertiente nororiental de la Sierra Nevada de Santa Marta, va a ser casi que una bandera para los próximos viajeros y etnólogos que llegan a esta región y que llegan directamente buscando ciertos pueblos, buscando ciertas locaciones, porque saben que ahí se encuentran justamente estos objetos sagrados, y desde allí se les moviliza para otros lugares, para determinados rituales, ¿no? Estamos hablando pues de la zona que, según Breté, él lo determina como la zona Arhuaco-Cágaba. Recuerden que Breté pues utiliza como el término Arhuaco para agrupar realmente a todos los pueblos, y pues luego utiliza una serie como de anexos, ¿no? Para diferenciarlos. En este caso, pues los Cágaba, o pues también llamados Kogi, ¿no? Él hace, digamos, entre sus referencias una descripción que, bueno, aquí, digamos, incluye un conjunto, pues, de traducciones, donde dice: para las danzas religiosas solo se agregan a la vestimenta ordinaria algunos adornos especiales. La danza se llama Quisiuwa, probablemente de Quisi, flauta, puesto que los aruacos danzan a menudo el sonido de este instrumento. Máscaras de madera de forma interesante. En la comisura de sus labios, una bola toscamente tallada representa la hinchazón de la mejilla producida por mascar coca. A veces dos caninos exagerados se elevan hacia la mandíbula inferior. Entonces vamos a ver si encuentro aquí, pues yo creo que esto se puede. Aquí, por ejemplo, entonces tenemos los objetos a los cuales a los cuales se está refiriendo, y sí me gustaría como que por un momento como que claven esto en su memoria, o sea, estas figuras y este tipo de máscaras que son referidas por Breté, porque justamente unas muy similares van a ser colectadas posteriormente por Theodor Conrad Preuss, del cual hablaremos varias después. Hay un elemento interesante que empieza, digamos, a referir Joseph de Breté en sus textos, en estos, digamos, en todas estas publicaciones que realiza en esos sitios que les menciono, y es que él empieza a decir como estas máscaras tienen unas características muy especiales, ¿no? Tienen digamos, son muy antiguas, o sea, se ve que son casi como de piedra, o sea, son pesadas, son usadas exclusivamente por el pueblo Cágaba, así lo determina, digamos, él. En algunos casos están utilizadas digamos, están siendo usadas con materiales, comillas, taironas. Entonces hay un encuentro un poco de tiempos, ¿no? Está como ese pasado prehispánico, esos objetos que provienen de, comillas, sitios arqueológicos, pero que hacen parte del ritual al lado de esta máscara, en la que le han insistido mucho de que es de los materiales más antiguos, y que una de las elementos más importantes que tiene es que es una máscara que, así como esos objetos, comillas, taironas, se ha dejado de elaborar, ¿no? Que ya no se hace, que digamos están todavía ahí en ese espacio.
Hay también, y eso es de las primeras referencias que, digamos, van a existir en términos gráficos, digamos, el uso de las máscaras dentro de los mismos rituales. Con esto, y esto va a ser una obsesión de muchos viajeros a finales del 19, inicios del 20, y que nos habla también de la interacción de ciertos interlocutores, o sea, ciertas figuras de interlocución que empiezan a aparecer en algunos pueblos en particular, empieza, digamos, a existir una intención muy clara de participar y de observar y de datar los rituales, ¿no? Esa perspectiva científica que empieza a, digamos, a extenderse con la geografía moderna, con la antropología moderna, o sea que tienes que conocer de primera mano, tienes que observar de primera mano. Entonces, Brete hace digamos, una referencia que no, esta creo que no la tengo aquí, la tengo por acá en un documentito, donde dice, comillas, el mama se sienta en un taburete de madera compuesto de 3 o 4 palos que sostienen un bloque de cedro con un cojín de hierbas secas. Un delantal de hoja de palmera es atado a su cinturón. Una máscara de madera recubre su rostro. Su cabeza es coronada por una diadema. Esta diadema es fabricada con lianas trenzadas. Su forma es la de una maceta volcada, sobre la cual un marco ingenioso sostiene un arco circular lleno de pequeños trozos de bambú. Para las ceremonias, en estos pequeños tubos se ponen las plumas en la parte inferior, la cual ha sido previamente provista con puntas de madera dura. Existe otra diadema que es usada por los mamás pobres, es una especie de mitra o de sombrero puntiagudo compuesto de palillos atados alrededor de un círculo y unidos en la parte superior. O sea, acá, a diferencia de Fray Francisco Romero, que solo hablaba de que habían 10 templos, estaban llenos de ídolos, esta, digamos, en este intento de un ejercicio, comillas, moderno, de investigación, comillas, científica, empiezan a aparecer esas caracterizaciones de las prácticas culturales. Una acotación, y si bien, digamos, pues obviamente Breté intenta tener máscaras, o hacer, digamos, una colección, la gente le dice, no, este tipo de materiales no son, digamos, no lo son entregables. O sea, le podemos entregar, no sé, una totuma, le podemos entregar una mochila, pero no, las máscaras, digamos, usted pudo observar, él en el primer viaje que va a esta región, no, aunque pretende e insiste en participar, no lo dejan participar del ritual. En el segundo viaje sí ya participa de estos rituales como observador. Insiste, digamos, en conformar o tiene esa intención, pero no hay, digamos, ningún permiso para ello. Como para no extendernos, porque yo me puedo extender tanto, pasamos a los dos últimos casos donde ya son efectivamente etnólogos, ¿no? Etnólogos que a diferencia de de los anteriores están trabajando en museos, donde el museo es el que ha financiado la expedición y tiene un interés muy claro en que estas personas tengan como resultado de la expedición colecciones arqueológicas y colecciones etnográficas. O sea, acá no es una cuestión como en Brete que pues tiene un conjunto de informes, que la información, digamos, es el material valioso para esos contextos de las sociedades en París, sino acá sí tenemos una intención muy clara de tienen que ir para traer, digamos, objetos para colecciones. No vamos a hablar de la historia de los museos en Europa del 19 porque esa es una historia larguísima. Sin embargo, vale mencionar que este periodo, justamente como de inicios del siglo XX, se conoce un poco en la historia de la antropología como el periodo de los museos, porque la antropología principalmente se desarrolla, es en el museo, ¿no? Y el pensamiento antropológico, la teoría antropológica, las grandes monografías que se producen, digamos, a inicios del siglo XX, en su mayoría vienen de estos antropólogos que trabajan de museos. Y esto, digamos, es como una jalada de orejas para todos los antropólogos y antropólogas que hoy en día pues trabajamos en museos y pues muchas veces a veces como que nos sentimos como que si es el espacio donde el resto de antropólogos no quiere trabajar, o sea, a veces le dicen, ay, tú trabajas en un museo, yo no, sí, ¿qué pasa? O sea, es una cuestión que realmente desde el museo sí se puede construir conocimiento, o sea, se pueden generar teorías, se puede reflexionar bastante y pues creo que esto, aunque tiene sus problemas éticos bastante graves, es, digamos, una muestra de esos procesos de construcción de conocimiento. Entonces, este etnólogo, que es Conrad Theodor Preuss, él estuvo en Colombia desde 1913 hasta 1919, ya había estado en América, había estado en México entre 1905 y 1907. Él viene comisionado por el Museo Etnológico de Berlín
El director del museo ya había estado a finales del siglo XIX acá en Colombia, conocía gente en Colombia, había una red de coleccionistas, digamos, bastante fuerte para aquel entonces, una red de coleccionismo casi pues transnacional. Y entre todo ese trayecto, no es que todo ese tiempo él haya estado en la Sierra Nevada, a diferencia de Breté, que sí está un tiempo un poco más largo en, digamos, focalizado en una región. Preuss tiene la idea de viajar por muchos sitios, ¿no? Él viene como con muchos intereses sobre este país, viene, por ejemplo, al altiplano cundiboyacense, se va a San Agustín, se va al Cauca, se va a lo que hoy en día, digamos, es la región del Caquetá, y su última expedición es justamente la de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene lugar entre finales de 1914 y más o menos marzo de 1915. Él lo que hace, y aquí digamos es también la importancia de los textos anteriores, él toma un poco la línea de camino que había sido trazada por Breté y que había sido trazada también por un alemán que se llama Wilhelm Sievers, con el cual él se, digamos, un geógrafo que había estado también en esta región, él no refiere a las máscaras, por eso no lo menciono, pero entonces él se entrevista, por ejemplo, con Sivers y le dice, bueno, ¿cómo hago para subir a estos pueblos de la, digamos, de la vertiente nororiental? ¿Usted en qué momento del año me recomienda que suba? ¿En qué momento de año son los rituales donde estas personas van a utilizar máscaras? Porque ese es el momento en que yo voy a decidir, digamos, ir a esta región, teniendo en cuenta como todo ese paneo un poco panorámico que hace el territorio colombiano. Él, a diferencia de otros etnólogos que están en esta misma época en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el que vamos a hablar ahorita, que es Gustav Wallinder, él tiene un interés muy claro en empezar a referir, digamos, a transcribir los relatos mitológicos. Es una etnología alemana que está muy interesada en los sistemas de pensamiento, está muy interesada en los cantos y en los mitos rituales, en los mitos, digamos, de origen, en todo lo relacionado con la conformación y la estructuración del mundo desde el mito, ¿no? Desde la palabra y desde el canto. Entonces, tanto pues que hoy en día igual, digamos, estos documentos, estos libros de Preuss, que pues fueron reeditados como en los 90 por la Nacional, siguen siendo una de las primeras compilaciones de relatos mitológicos de el área serrana. Lo que ocurre con las máscaras, porque bueno, a Preuss le va súper mal, o sea, él va de pueblo en pueblo y en muchos lados llega y no se encuentra a nadie y la gente pues le dice como hasta luego, o sea, váyase de aquí, no queremos saber nada de usted. Sin embargo, sí empieza a encontrar ya en lo que él determina en ese momento como el pueblo de Palomino, o sea, digamos, es la nominación de la época, empieza a encontrar una serie de interlocutores, ¿no? Son interlocutores que, por ejemplo, habían estado, son personas cercanas al padre Celedón, porque pues el padre Celedón hizo todo un trabajo de, digamos, de sacar niños pues para llevárselos a Santa Marta y educarlos en su seminario y luego devolverlos a cada uno de los pueblos. Entonces encontramos un conjunto de interlocutores que son como espacios liminales, ¿no? O sea, espacios liminales porque tienen interacción con los colonos que están llegando, o sea, que están presionando y que están subiendo cada vez más. Tienen, digamos, conexiones con los encomenderos, con los designados del gobierno para cada uno de estos lugares y pues también tienen obviamente su lugar dentro de la misma estructura social del pueblo propio. Y aquí uno dice, bueno, ¿cómo obtuvo? Acá tenemos en pantalla un poco las máscaras que Preuss efectivamente adquirió durante su viaje y palabras más, palabras menos, la forma como él logra obtener estas máscaras es por un enfrentamiento interno, ¿no? Y esto también para que nosotros miremos que la estructura y la sociedad no es siempre perfecta. O sea, tenemos unos patrones de comunidad, pero también hay unos intereses individuales que pueden primar sobre los intereses de la comunidad. Y esos intereses individuales pueden llevar a acciones como estas. ¿Qué es lo que ocurrió en 1900, digamos, 14, 1915? Realmente es cuando él, digamos, obtiene estos objetos, que había un enfrentamiento entre Trinidad Nuivita, que justamente era una de estas personas que había sido educada por Celedón, que hablaba español, que chapuleaba algo de francés, algo de alemán, y con José María Salavata, también llamado a veces en el texto como Arregocé, que es de San Miguel.
Entre ellos había un enfrentamiento donde justamente se le decía a Trinidad Nolavita que no, que como así, que usted está entrando aquí a los extranjeros, llega y dice como, mire, hay un señor alemán que ha venido a investigar todos los templos, además de los implementos para las danzas, las joyas, el oro y las antigüedades, y que además está pidiendo que Arregocet tiene que decirle en dónde está la madre de las minas y sobre todo la madre del oro. Entonces, ahí hay una cosa bien interesante, digamos, de esos conflictos internos, y es que si uno dice, venga, ¿será que es mentira lo que estaban diciendo de Trinidad no la Evita? O sea, ¿será, no Evita, perdón, ¿será que él no? No, pues cuando uno mira los textos de Breté y de Sivers, efectivamente ahí aparece la misma persona referenciada y aparece como el que les ayudó, el que se fue a hablar con ellos, el que los llevó, el que no sé qué. Entonces también, digamos, ahí incluso es muy bonito hacer como esa línea de tiempo de estos personajes, pues mirados un poco desde los otros discursos. En términos, digamos, cómo llegan un poco esos objetos, acá está, digamos, esta frase pequeñita que está acá en el texto, pues da como, ouch, ya da cuenta del final de la historia y dice, el 26 de diciembre por la mañana, yo escribí una nota de entrega a Amenaco referente a 4 collares de cuentas de piedra, 2 pulseras, 2 ajorcas de oro, un adorno para la cabeza de plumas de flamingo, y 2 máscaras, sin haber visto los objetos. Estos no fueron probablemente todo lo que llegó, además, como lo supe más tarde, las 2 máscaras fueron retenidas, o sea, hubo conflicto interno para bajar estos objetos. Las 2 máscaras llegaron después a mi poder, gracias a la favorable oportunidad de haberme enterado de este asunto y del hecho de que Damenaco no era un mamá. De lo contrario, es casi imposible obtener estos antiguos objetos de culto, ¿no? Acá un poco hay un aprovechamiento de esos conflictos y esas fisuras internas para obtener estos materiales, porque el mismo Preuss es súper consciente y dice, no, esto no hubiera sido posible sin, digamos, sin estos movimientos y estas crisis internas que hay en el pueblo o en los pueblos. Y este es el último caso, esta es una máscara particular, es diferente a la de, digamos, las que están en el Vaticano, las que están en Berlín. Las que están en Vaticano, en Berlín, tienen las mismas consideraciones, son objetos que al verlos son muy antiguos, casi que están, alguna vez me lo explicaba una geóloga, o sea, son tan antiguos que la madera está petrificada, ¿no? Entonces son pesados. En el caso de Gustav Bollinger, él, si ustedes ven, 1913 a 1915, o sea, de forma simultánea a Preuss, pero él no se va a la vertiente nororiental, o sea, realmente él tiene un carteo con Preuss y se organizan un poco como el terreno. Dice, no, váyase usted al sur, váyase más bien para el otro lado, para la otra vertiente, porque yo aquí estoy trabajando, ¿no? Eso también es algo muy típico como de esa academia, de esa ciencia donde cada quien investiga a un lado y nadie se puede meter porque yo estoy trabajando acá. No, esa, digamos, esas envidias vienen de hace 1000 años, ¿no? Entonces, Bollinger realmente llega es a lo que en aquel entonces se denominaba, pues porque estaba, digamos, bajo la acción misionera, como el pueblo de San Sebastián o Paurúa, también pues conocido como Nausimaque, y realmente él aprovecha un poco la presencia de los misioneros para empezar a hacer los estudios en esta zona. Desde ahí sale a otros pueblos como Atanques, Rosario, La Sierrita, entonces desde ahí se moviliza un poco, digamos, siempre pues con el apoyo de estos interlocutores, intentando no cruzar un poco las regiones de Preuss. Y aquí hay algo muy, digamos, curioso, y es que como a Bollinger no le interesaba, digamos, como los relatos mitológicos, no le interesaba la importancia, porque en el caso de Preuss, por ejemplo, en su texto uno puede hacer la referencia mitológica de la pieza, ¿no? De la máscara, ¿no? ¿A quién se está refiriendo? ¿Cuál es el tipo de ser con el cual, digamos, se puede establecer una comunicación? ¿Cómo funciona? Etcétera. O sea, ese tipo de información sí está dateada ahí. Bollinger realmente es un poco más como esas monografías clásicas de la economía, la sociedad, la estructura familiar, pero no tiene como un interés muy claro por describir con detalle, por ejemplo, este tipo de objetos rituales. Entonces, él realmente, aunque colecta esta máscara, que ahí está en madera, vamos a ver si por acá, será que por acá, no sé si por acá la tengo no, no la tengo. Bueno, esa también acá está.
Aquí está, digamos, la máscara tal cual. Y si ustedes ven, es muy diferente. O sea, esta máscara no tiene un aspecto antiguo, se ve que es de una manufactura relativamente reciente. Y pues aquí también por la disposición geográfica, pues estamos hablando de los pueblos Ica. No estamos hablando del pueblo Cagaba o Cogi. O sea, estamos también hablando de otra, digamos, otro de los pueblos serranos. Hace, digamos, si bien hace unos registros fotográficos, menciona que es una máscara que está siendo utilizada, por ejemplo, en ceremonias mortuorias, también llamadas omakawe, no hace, digamos, mayor mención. Sin embargo, cuando él vuelve, él siempre viaja con su esposa, con su niña, con Esther Bollinger, cuando vuelve en el 1990, sí hay la única referencia que aparece, digamos, frente a la cuestión de las máscaras, es esa que vemos ahí en pantalla, ¿no? Las danzas con máscaras y bacanales han sido reemplazadas por las misas y los sembrados de papa. Anteriormente los mayores venían juntos a la plaza de mercado a dar sus consejos. Ahora en la misma plaza sus jóvenes besan la mano adornada por el anillo de los obispos. Y esa es como la única referencia pues que hay respecto a el uso de las máscaras. No menciona cómo la obtuvo. Eso sí, por lo menos en el material que está disponible. Bueno, en el caso de Preuss, por ejemplo, pues tuve la oportunidad de trabajar con sus cartas, con su archivo, digamos, muy del viaje, los informes. En el caso de Bollinger, pues he trabajado más que todo con el material publicado. No quiere decir que no exista esa información, de pronto en alguna carta sí está. Y este último caso, que es el que mencionábamos de la máscara que se lleva Gregory Mason a Estados Unidos. En el año, él viene en dos ocasiones, en el 31 y en el 36. Primero está 6 meses y en el 36 está apenas 2 meses. Él viene, al igual que los anteriores, viene realmente a hacer su investigación doctoral a la Sierra Nevada, tiene un interés por hacer estudios etnográficos, arqueológicos. Marshall Saville, pues es, digamos, su tutor, tiene, digamos, esa línea también de buscar como un continuum cultural entre las poblaciones actuales y las poblaciones tairona, de ver si hay o no hay una conexión, es un poco lo que lo mueve a hacer esa investigación. Sin embargo, pues sobre eso no nos vamos a extender, vamos a hablar exclusivamente de qué pasa con las máscaras o qué pasa con la máscara en particular que él obtiene. Como él tiene el apoyo del Museo del Indio Americano y el Museo de la Universidad de Sur California, pues le dicen como, bueno, lo apoyamos, pero pues vuelve aquí con unas cajitas, ¿no? Y tenemos mucho interés por las máscaras. O sea, ahí hay una, ahí hay también una obsesión en los museos por este tipo de objetos y por su papel ritual, ¿no? Su papel también de cohesión social en cada uno de los grupos en los cuales, digamos, son usados y son parte de su sistema de pensamiento. Él viaja a diferentes lugares, muchos, o sea, él llega un poco leyendo a Preuss, llega leyendo a Alden Mason, que había estado años antes, va a los mismos pueblos, va a Pueblo Viejo, a San Miguel, a Palomino, a Taquino, a Macotama, o sea, que son pueblos que ya habían sido visitados por los anteriores investigadores. Intenta buscar, por ejemplo, a los mismos interlocutores, o sea, es esta cuestión como de, si voy poco tiempo, voy a buscar a la misma persona que ya sé que siempre, o sea, que me va a decir que sí, que me va a ayudar. Busca, por ejemplo, a Silvestre Lavata, que fue uno de los principales interlocutores de Preuss. Intenta contactar a Miguel Nolavita, con el que también había trabajado Preuss, pero con Nolavita no le va muy bien, no logra contactarlo. Sin embargo, a Lavata sí logra contactarlo. Y entonces empieza como a negociar desde un inicio, bueno, máscaras, ¿yo dónde voy a conseguir máscaras? Empieza como por ejemplo a dar con varios mamas, ¿no? Entonces a hacer sus referencias de cómo él empieza ese proceso de negociación. A un mama, que es el mama de Damián, llega y le dice, venga, esas máscaras que usted tiene, tan lindas, tan bellas, hagamos un negocio. Yo tengo una ranita de oro que conseguían mis excavaciones, se la cambio por la máscara. Mamá Damián efectivamente le dice que no, que la máscara vale muchísimo más que eso, porque son máscaras sumamente antiguas, entonces que esa ranita no tiene el mismo valor de la máscara, entonces efectivamente no. Recibe varios rechazos de ofrecimientos que él hace, principalmente con objetos arqueológicos que él mismo ha, diga, porque él ve que los objetos arqueológicos, como lo hablaban justamente en la conferencia de hace 2 días, si no estoy mal, 3 días, esos objetos tienen múltiples interpretaciones, múltiples apropiaciones, o sea, tienen un valor también muy claro dentro de prácticas culturales que cohesionan y que armonizan. Entonces, intenta con poco éxito y en las fiestas del mes de octubre del 31,
él, digamos, pues divisa que se están usando esas máscaras y aprovecha una situación, o sea, nuevamente aprovecha estas situaciones como de vacío, estas situaciones de fisura, para obtener la máscara. Entonces dice, y acá, digamos, con esto vamos a ir cerrando, dice, fue durante el desarrollo de esta fiesta y la ausencia de Mamá Miguel que el comisario Venancio Mamatacán vendió al escritor no solo la jaduca antes mencionada, sino también la máscara de madera. Fue en gran parte debido al comportamiento posterior de Mamatacán que el escritor decidió que estos objetos habían sido robados. Pero cuando se llegó a esta conclusión, tanto el autor como su asistente, James Hawkins, le pareció que devolver la máscara sería peligroso, tal vez para ellos y sin duda para el comisario, ¿no? Entonces, obtienen la máscara, luego se da cuenta como, uy, esta máscara se la sacaron de forma ilegal y luego es como, ¿la devuelvo? ¿No la devuelvo? No, pero es que de pronto se le viene un problema encima a don Venancio y don Venancio me ha ayudado como mucho, entonces como que me la llevo. ¿Qué es lo que ocurre? Él sigue, o sea, esa idea le sigue rodando en su cabeza durante buen tiempo, durante 2 años, y finalmente obtiene la aprobación del director del museo para volver a Colombia y devolver esa, digamos, es una cosa muy interesante, aquí es que el mismo investigador dice, hay que devolverla, y bueno, y se devuelve, y dice, y el museo le dice, llévela, o sea, llévela definitivamente, quién sabe qué le estaría pasando en su cabeza y en su vida en ese momento. Y aquí viene, digamos, todo un ir y venir que también nos da un poco las miradas de a nivel interno quienes pueden tener acceso a estas máscaras. Porque según lo que relata, puede ser que no todo sea verdad, puede ser que hay ciertas cosas que sea verdad, algunas estén maquilladas por Mason. Llega y dice, y lo tenemos ahí en la cita, mamá de Ingula de Macostama exhibió una repugnancia aún más marcada a la máscara. Él exclamó, malo, malo, muy malo y diablo, muy diablo. En el viaje de regreso, la máscara fue mostrada al mamá Damián en Casiquiale. Él mostró asombro, pero no mucho miedo. Como asución, pero a diferencia de Íngula, él estaba dispuesto a tocar la máscara. Sin embargo, declaró que era malo. Debido a que ninguno de los 3 chamanes cagaba a quienes se les mostró la máscara quería quedársela, la falsa cara fue devuelta al escritor al Museo de la Universidad de Filadelfia. Entonces aquí ocurre, digamos, toda una negociación donde él empieza a conversar como con los que se va encontrando un poco en el camino. Hay una serie de problemas, hay crecidas de ríos, él no puede cruzar, digamos, hay puentes caídos, entonces no puede llegar realmente al sitio donde probablemente se le habían, comillas, sacado, y empieza, digamos, a ver una serie de interpretaciones. Él piensa que es una máscara, digamos, positiva, o sea, que es benéfica, que está asociada al sol. Luego le dicen como, no, de pronto este es como Santana, que está más bien asociado al inframundo. Luego otra persona, mamá de Ingula, justamente le dicen, no, 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 ese no es ni el sol, ni es nada bueno, ni, ni tampoco el inframundo, este es Gisitana, que pues, o sea, nos va muy mal porque este es como el del reino de la muerte, así que yo no puedo tocar eso. Finalmente, pues Mason devuelve la máscara al museo y no logra, o sea, él dice que pues nadie se la acepta. Un poco como para cerrar estas largas historias y no extendernos, aunque iniciamos unos minutitos tarde, viene como esta reflexión, o sea, ustedes saben, hoy en día hay procesos también de restitución, hay intenciones, ha habido acercamientos con algunos museos, con algunos líderes también, con algunas organizaciones, o sea, hay un proceso también de diálogo que se está animando, esto no es una cosa que se pueda solucionar o que se llegue, digamos, a tener una sola versión, una sola opción de qué hacer. Eso depende mucho de quiénes se están sentando en la mesa y cómo se hace. Eso es toda una conversación, pues que no, ahorita pues no nos da mucho tiempo para ahondarla. Sin embargo, sí hay varios elementos que vale la pena reflexionar sobre estas materialidades de carácter sagrado en espacios museales, ¿no? Y yo llamaría la atención a quienes hoy en día trabajamos en museos que tengamos mucho cuidado justamente con estos elementos. ¿Quiénes pueden ser los poseedores legítimos de este tipo de materialidades? ¿Cómo está permitido que esto circule, reconociendo que pueden existir fisuras y que lamentablemente muchas veces los museos se han aprovechado de dichas fisuras para obtener objetos sagrados y rituales, y que seamos como muy conscientes de cuáles son las formas como se han adquirido esos materiales que han llegado a las colecciones, ¿no? Por lo menos en el caso, por ejemplo, de todos estos museos que le menciono, por lo menos en el caso del Etnológico de Berlín, del Vaticano, del Museo en Suecia,
hay proyectos claros donde se están haciendo investigaciones sobre sus colecciones, se están reconociendo también todos esos procesos de diferencias, de fisuras, pero pues también miremos como qué se puede hacer desde acá, partiendo justamente de preguntarnos quiénes han estado involucrados, cuándo se dieron esos procesos y para qué se dieron esos procesos de adquisición. Y ya con eso termino. Ahora, pues muchísimas gracias por tu conferencia y contarnos, digamos, todas estas historias atrás de estas máscaras que resultan realmente muy interesantes de la manera como adquirieron estos objetos, bueno, los museos y los investigadores. Invitamos a las personas que nos están siguiendo por el Facebook Live a dejar sus preguntas y comentarios. Por el momento, digamos, no tenemos ninguna, esperamos que nos llegue en su momento. Pero digamos como aprovechando y pues que te tenemos acá, Aura, creo que es muy interesante, importante. Yo te quería preguntar, digamos, ya como más puntualmente sobre ese proceso posterior, digamos, ¿por qué? Y eso es una parte de la historia que yo no la conozco y seguramente muchas personas que nos están viendo no la conocen. ¿Por qué el interés, el surgimiento del interés por las máscaras en los últimos años? Digamos, en los últimos 10 años, 10, 8 años. En los últimos del 2013 casi que en adelante. Sí, sí, en adelante, sí, más bien, más bien. ¿Por qué se Pero da no son por casi. qué se da? Pues Ujú, ahí hay una sí, cuestión bien sí. interesante y es en la medida en que, por ejemplo, los museos han generado espacios de divulgación de sus colecciones y que la gente sepa realmente qué hay en los museos. Un gran problema, como el que vimos con las máscaras del Museo del Vaticano, es que muchas, durante muchos años estuvieron guardadas. Y pues muchos museos, todos tenemos reservas, ¿no? Todos tenemos depósitos que llevan, hay objetos que llevan décadas guardados y que casi desde que los desempacaron, cuando los trajeron, están ahí. En el caso del Museo Etnológico de Berlín, hay, digamos, una serie de configuraciones muy interesantes entre diplomáticos que pues estaban en Alemania durante estos años, que estaban interesados por estos temas, que tenían también relación con personas o que tienen relación con las personas de las organizaciones indígenas serranas y empieza a circular la información, ¿no? O sea, empieza a decir como, oiga, mira, en el museo allá hay unas máscaras, y entonces eso cuándo lo llevaron y por qué. Y entonces cuando la gente sabe, o sea, cuando las personas acá se enteran, uy, hay unas máscaras, bueno, ¿y eso cuándo llegó? ¿Por qué? Ta, ta, ta. Por eso es que en el 2013, si no estoy mal, como en marzo, justamente el cabildo gobernador de aquel entonces, José de los Santos Saunas, como Mama Pedro Juan, y un, digamos, un equipo de colegas colombianos que los acompañan, van allá a Berlín y hacen una visita justamente, digamos, a estas colecciones, hacen también una serie de procesos de sanación, de limpieza, de adivinación también en el museo y empieza a darse todo un diálogo alrededor de estos objetos. Eso nos enmarca y eso era algo que alguna vez me comentaba Cayetano hace ya mucho tiempo, no era algo solo exclusivo de pensar esas máscaras que estaban en Alemania, sino realmente era un interés que había por determinados líderes, ¿no? Por cierto grupo, esto no es algo que le interese a todo el mundo tampoco, por empezar a mirar y reflexionar sobre cuál era la relación con esa palabra de patrimonio y cuál era la relación de que se podía establecer con diferentes museos, ¿no? Entonces hacen visita, por ejemplo, a museos ahí en Santa Marta, a las colecciones de las universidades, hacen visitas también al Museo Nacional, al Museo del Oro, van a Guatavita, también van al Museo Etnológico, o sea, es todo un recorrido donde realmente uno dice, no es solo la máscara, sino que también hay un acercamiento por esos bienes que se encuentran en esos, pues en esos lugares para ver en algunos casos procesos de restitución, o sea, en algunos casos sí se solicitan piezas, se han dado piezas también a la organización indígena y en otros casos también como para conocer cómo, por qué llegaron ahí, o sea, y cómo podrían volver, ¿no? Cómo podrían retornar. Eso genera amores y odios, genera pues peleas también internas, hay gente que dice que sí, hay otros que hay que mirar el modo, pero bueno, de eso se trata también esto, ¿no? Como de generar todos esos espacios de debate y de controversia.
Ok, ahora muchísimas gracias. No, bueno, no tenemos comentarios en este momento en el chat. Nuestra audiencia está un poco tímida, pero yo quería, digamos, como también retomar una cosa que dijiste finalmente, digamos, como la reflexión que nos lleva a los museos y la vinculación con objetos sagrados. Y entonces estaba recordando un poco lo que ha sido, digamos, como la puesta en escena del Museo del Oro Tayrona justamente. Y nosotros tenemos objetos etnográficos propiamente de la fiesta del Corpus Christi, que se celebra en Atanques, que de hecho dentro de unos pocos días quizá vamos a tener la celebración de la fiesta del Corpus Christi en Atanques con toda seguridad. Y estos objetos fueron estos, para quienes no conocen el Museo del Oro Tayrona, es una vitrina donde se habla de los cancuamos, pero y particularmente de los cancuamos a través de esta fiesta de Corpus Christi. Y es una vitrina donde están los objetos, digamos, que hacen parte de estos bailes que se realizan durante la fiesta. Y son objetos que en realidad pues, son objetos sagrados finalmente, ¿no? Son objetos de un carácter sagrado. Y fue muy interesante hacer, digamos, ese trabajo inicial, ese trabajo etnográfico desde el Museo del Oro Tayrona, de cómo, digamos, se podía involucrar estos objetos dentro de un espacio museal, dentro de un espacio que no es que no está ritualizado. Bueno, pasan otros ritos por otro lado, pero digamos que no es ritualizado, no es un contexto cultural para estos. Y una cosa, digamos, una salida que fue para nosotros, digamos, como óptima, fue que estos objetos no bailaron. El carácter Mm. sagrado de estos objetos es la ritualización y el carácter de bailar, de participar dentro de la fiesta. Y para todos, pues, quienes nos escuchan, estos objetos que están aquí en el Museo de Oro Tayrona, estos objetos no han bailado y muy probablemente no bailarán nunca, ¿sí? Estos objetos fueron creados, fueron realizados quizá con la misma técnica y, digamos, la misma dedicación, pero no fueron objetos que fueron usados en esta ritualización, porque justamente nos llevaba a esto, a esto que se enfrentaron Gregory, que se enfrentaron, bueno, todos estos coleccionistas que obviamente ya ha pasado todo muchos años y no es la misma época, por supuesto, pero también, digamos, quienes estamos atrás de trabajos curatoriales, nos vemos como, bueno, estos objetos etnográficos, ¿será que es necesario como incluirlos o quizá no, o quizá lo mejor es crear como hipervínculos hacia las comunidades y no traernos estos objetos al museo, descontextualizarlos completamente? Creo que eso fue uno de los grandes debates y una salida, digamos, transitoria fue esto, de poder tener estos elementos que no son sagrados, que fueron Mm. hechos para el Museo de Oro Tayrona por la misma comunidad, porque sabíamos lo problemático y nadie se iba a desprender ni del tocado de plumas, de las cucambas, ni nadie se iba a desprender de la capa con los espejos, de los diablos. Entonces, pues fue muy interesante, digamos, ese ejercicio de trabajo con los capitanes de los bailes de la fiesta de Corpus Christi. Ahora, pues no siendo más, ya son las 5:16. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Ojalá en próximas oportunidades podamos tenerte trabajando ya, digamos, más puntualmente con otros objetos del museo y que estés con nosotros y permanentemente, pues digamos, como apoyándonos en nuestras actividades culturales. Por Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos por estar conectados desde el Facebook Live. Bueno, y nos esperamos ver en una próxima ocasión. El siguiente mes seguimos con más conferencias, más programación. Se me olvida, no quiero que se me olvide, mañana el taller de Margarita Reyes sobre museos. Es un taller, no es una conferencia, es un taller de 2 días, mañana y el sábado. Están cordialmente invitados. Si quisieran, en el Facebook allí les responderemos cómo hacen para inscribirse a este taller. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Gracias, Alejandra. Feliz tarde también.